buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa, a esta octava transmisión del programa de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. El día de hoy tenemos un invitado especial que viene de la ciudad de Mexicali. Es un gran amigo, un gran historiador que tiene mucha presencia en Baja California Sur por sus tareas y sus trabajos y sus investigaciones. Desde el año de 2010 tenemos el gusto de conocerlo, tratarlo y darle seguimiento a todas sus publicaciones que ha tenido a bien editar. Está con nosotros Mario Alberto Magaña Macías. Buenos días, Mario. Buenos días. Mario nos presentará el tema de uno de sus libros que fue nominado por el Premio Nacional de Banamex, denominado Indios, Soldados y Rancheros, Poblamiento, Memoria e Identidades en el Área Central de las Californias, 1760-1870, 100 años de estudio. Mario es historiador por la Universidad de Guadalajara, con maestría en estudios de población por el Colegio de la Frontera Norte y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Sus campos de estudio son la historia social, cultural y demográfica de los grupos humanos que poblaron el área central de las Californias durante los siglos XVIII y XIX. Entre sus publicaciones, que son bastantes, pero hemos seleccionado algunas, destacan Ni muy tristona, ni muy tristona, testimonios de mujeres pay-pay, de mujeres de la Baja California. Ensenada desde la memoria de su gente, en coautoría con José Alfredo Gómez Estrada. Población y misiones de Baja California, y esta publicación que hoy platicaremos, Indios, Soldados y Rancheros, entre otros, y ha sido también docente de la Universidad de Guadalajara y en la Autónoma de Baja California, miembro de las asociaciones académicas de California, Mission Studies Association y Western History Association, Sociedad Mexicana de Demografía, y miembro fundador de la Red de Historia Demográfica con sede en México. En la actualidad es investigador de tiempo completo, titular definitivo en el Centro de Investigaciones Culturales, Museo de la UAPS. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por la invitación. La gran incógnita que todos nos preguntamos en un momento dado cuando andamos en los ayeres del devenir de la historia es muchas veces hemos reflexionado de dónde venimos, quiénes somos, cómo llegamos a poblar la península de la Baja California, en especial Subcalifornia y el estado norte, cómo se dio la dinámica de poder conocer si no hubo un mestizaje con la llegada de los españoles y el vínculo con los indios. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos aquí? Bueno, esta es una historia bastante larga, pero interesante. Yo soy migrante, siempre he sido migrante. Con mi familia he estado en diferentes lugares, diferentes ciudades. A veces me califico de origen de Jalisco, de Durango, de Baja California. Y una de las metas que me propuse es entender el poblamiento de Baja California, de toda la Baja California, bajo la influencia de uno de mis maestros, Alejandro Canales. La idea es entender por qué. Hay una pregunta que se hace Bagger, que dice, si Baja California es tan estéril, tan llena de espinas, ¿por qué alguien decide establecer sus reales aquí? ¿No? Y entonces yo decía, bueno, es cierto, o sea, porque yo vivo actualmente en Mexicali y todo el mundo me pregunta, ¿qué demonios haces en Mexicali? Calor horrible. Con 50 grados máximos de temperatura. Entonces, la pregunta era eso, bueno, ¿por qué la gente decide emigrar hacia una región? Y eso es uno de los intereses que más centraron la tesis de doctorado, en el sentido del poblamiento. Lo otro era que me interesaba entender quiénes eran los que poblaron la península, en general la península y la Alta California. Porque también me parecía que se habían gestado algunos unos mitos o leyendas en el sentido de que todo era español, ¿no? En el sentido de que eran descendientes directos de la península. Porque en la época colonial el término español es una calidad
que distingue a todo aquel descendiente de alguien que nació en la península, pero un criollo también se le adjudicaba el término español. Entonces yo lo que veía era que esas confusiones, esas creencias habían generado una idea sobre el poblamiento de la península, que estaba centrada en los misioneros. Había poca referencia a los soldados, por ejemplo, o a los colonos, que sí son en todo el 18 y parte del 19 son minoría, pero también son elementos importantes. Entonces, lo que yo trataba de entender era quiénes y en qué momento poblaban la península, principalmente centrado en lo que yo denominé el área central de las Californias, que va más o menos de San Fernando Belicata hasta San Diego, incluyéndolo del lado del Pacífico al lado del Golfo y del río Colorado. Pero para entender eso necesitaba entender el poblamiento de toda la península. Claro. Y una de las cosas que más, para hacerlo muy concreto y no apabullarlos con datos, la cosa que más me impresionó es que al meterle demografía, al seguir a las personas con nombre y apellido, lo que me di cuenta es que en realidad el poblamiento del norte y de la Alta California es un poblamiento del sur. Es decir, desde la parte sur de la antigua California hacia el norte y hacia la Alta California. No niego que en la Alta California de repente llegaron grupos de españoles como los catalanes, etcétera, pero la gran mayoría demográfica, el conjunto demográfico, son gente de Baja California Sur. Pero lo otro que también encontré y que empecé a percibir es que los de Baja California Sur provenían de Sinaloa, ¿sí? Okay. Del desarrollo demográfico de Sinaloa, que Sinaloa se empezó a colonizar a finales del 16 y principios del 17, y para finales del 17 y principios del 18 ya había generado un crecimiento demográfico que necesitaba expulsar. Es cuando empieza la colonización jesuita de la península. Entonces ellos aprovechan ese auge demográfico y jalan personas de Sinaloa. Entonces empecé a reconstruir todo eso y me di cuenta que tenemos un poblamiento regional. ¿Sí? Es un poblamiento, un reacomodo de los diferentes procesos de colonización de Sinaloa y Sonora, que en ciertos momentos generaron un superávit en personas, y entonces eso se tenía que colocar porque las tierras en Sonora y Sinaloa pronto fueron acaparadas, fueron distribuidas, y entonces la península se convirtió en esa posibilidad de poder migrar y obtener una mejor forma de vida. Y algo que me parece que es una constante en el poblamiento de las Californias y que sigue siendo un elemento es la gente viene buscando una mejor forma de vida. Claro. Y poder darle un patrimonio a su familia. Eso desde el 17, finales del 17 es la constante. Y yo digo que sigue siendo la constante. Hoy. ¿No? Hoy. Sí, sí tienes razón. ¿No? Es correcto, cuando nosotros tuvimos el boom de la zona libre, tuvimos una población, un crecimiento de la población en La Paz terrible, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede? Es a la inversa, ahora el polo de desarrollo está en Los Cabos, también con mucha migración de muchos otros estados del centro, y se sigue dando, tienes toda la razón. Sí, lo que debemos de aprender es que esos poblamientos dejaron lecciones de cuánta agua existe, cómo se puede desarrollar ese poblamiento, hasta dónde debe de estar ese poblamiento. Eso sería una de las grandes aportaciones de la historia a las políticas públicas contemporáneas, de mostrarles hasta dónde se puede llegar con un poblamiento, ¿no? Y que una de las grandes lecciones que lo intentó el régimen borbónico, por ejemplo, es organizar el poblamiento, ¿no? Que el poblamiento no se diera de manera espontánea, que fuera más o menos controlado y dirigido. Ellos lo intentaron, en el 19 se intentó un poco, principios del 20 fue ¿Con José Gálvez? Sí, con José Gálvez, que empezó a ordenar los procesos de colonización y de secularización de las tierras, porque antes no había ninguna instrucción específica para la tenían distribución. medidas de los solares, que cada
padre de familia debería de tener un gallo, un árbol, Exacto. un martillo, o sea, muy específico, ¿no? Sí, porque tiene que ver con las posibilidades de la sobrevivencia de la unidad familiar. No es para especular, sino Sí. te doy una suerte de tierra para Así que es. con eso siembres y eso te permite alimentar a tu familia. Te doy un sitio de ganado mayor para que tus vacas pasteen eso y eso te permite tener un ingreso, ¿sí? Entonces, ese tipo de políticas estaban muy relacionadas con la capacidad ambiental para hacer el poblamiento. Eso en el 20 lo fuimos olvidando y lo fuimos perdiendo, ¿no? Pero es una de las lecciones que podemos aprovechar Claro. de esto. Interesante. Y lo otro es reconocer que somos un poblamiento regional y que somos orgullosamente del noroeste. Yo digo que el noroeste es muy importante, ¿no? Es un mosaico, ¿no? Sí, pero además tiene sus propias lógicas estos 4 estados que hoy están del lado mexicano, Ajá. que es Sinaloa, Sonora y Baja Norte y California sur. Sur y Baja California. Desde el 18 tienen sus lógicas, tienen su propia característica y hay complementos, ¿no? Entre una parte y la otra. La expresión de voy a la contracosta era muy, muy, muy importante en el 18 porque es el vínculo con Sinaloa principalmente en relación al vínculo regional de toda la zona, ¿no? Entonces, eso creo que también debemos de no olvidarlo, que somos una región que tenemos características y que podríamos ser mucho más integrales como región que como unidades administrativas. Muy bien. El poblamiento del área central de las Californias no solo se debió a las misiones, sino a la llegada de rancheros que provenían del sur de esta península, que es lo que me estás comentando, pero también aquí sucedió un efecto interesante. Se especuló, se habló mucho el boom del oro. Sí, en realidad es un efecto, para mi punto de vista, que es un efecto muy local de la historiografía. Ajá. El boom, por ejemplo, de la parte norte, el boom minero, está muy constreñido entre 1870 a 1900 y con un impacto muy local que generó una dinámica económica y poblacional muy importante, pero si lo vemos en comparaciones más macro, pues es un boom muy chiquito, ¿no? Tiene características muy locales, pero al interior fue un cambio radical, o sea, se empiezan a poblar, a establecer poblaciones como Real del Castillo para organizar a la población. Y eso es una iniciativa de los ciudadanos, ya no es una política pública ni de la corona ni del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, eso genera una dinámica muy interesante y que creo que es la particularidad, por lo menos lo que yo conozco de Baja California, de que la iniciativa ciudadana es mucho más fuerte generalmente que las iniciativas del Estado o desde el Estado. Entonces, también en el 19 aparece sentimientos de autonomía desde los pequeños lugares del norte, ¿no? Entonces, el desierto, la península, las distancias generan una situación de construcción de ciudadanía un tanto diferente que a veces no alcanzamos a ver. Muy bien. Igualmente también se manifiesta en la investigación el decaimiento de las Californias en un periodo que mencionas de los 100 años por motivo de las misiones dominicas y de la creciente impronta de soldados implantadas en ellas. ¿Cómo se jugaron estos roles? Hay una particularidad del norte, no estoy muy seguro si en el sur existe, pero hay una particularidad, algo que me parece que necesitamos voltear a ver y que me dicen que a lo mejor exagero, es que las Californias siempre estuvieron en la geopolítica internacional. Entonces, había decisiones en Madrid, Londres, Washington, que afectaban a las Californias.
¿no? Ah, caray. Entonces, es un elemento que no podemos dejar al lado. Por ejemplo, las misiones no decaen por, por una declinación propia de las misiones, sino las misiones dominicas del norte empiezan a decaer porque en 1808 Napoleón invade España. Y el proyecto evangelizador dominico es un proyecto ibérico, no es un proyecto de la provincia dominica de México. Ah, ok. Entonces, cuando Napoleón invade España, corta el suministro de misioneros dominicos a las Californias. Ok. Los dominicos de la provincia de México no querían venir desde el principio del proyecto y cuando se les obliga generalmente declinan venir a las Californias. Entonces eso genera una falta de reemplazo de misioneros dominicos en las Californias y eso empieza a ser una declinación porque empiezan a faltar religiosos nuevos para sustituir a los viejos o a los muertos, ¿no? O a los enfermos y a los muertos. Pero al mismo tiempo, a partir de 1810, con las guerras de independencia, los soldados empiezan a tener dificultades para que les paguen su sueldo y les den los habituallamientos correspondientes. Y entonces eso empieza a generar un problema del lado de los soldados y por otro lado la provincia, los dominicos tienen otro problema con Napoleón y España y se va conjuntando un problema de deficiencia de instrumentos humanos para cuidar las misiones. Entonces llega un momento que los dominicos quedan 2 o 3 en todo lo que hoy es Baja California y obviamente no pueden cubrir todas las misiones. Claro. Pero al mismo tiempo los soldados que no reciben su sueldo, que no reciben apoyos de habituallamiento para sus familias, empiezan a apropiarse de los bienes y las producciones misionales. Y entonces eso tiene otro efecto, que es los indígenas ya no consiguen alimentos al ir a las misiones, porque no hay misioneros y porque están los soldados, pero los soldados se están apropiando de los bienes misionales. Así es. Entonces se genera un círculo de sobrevivencia del más fuerte, donde los indígenas dicen, ok, aquí ya no hay alimento, pues me regreso al monte. Los dominicos, pues cada vez se van falleciendo o se van yendo y no hay reemplazo. Al último termina Tomás Mancillas él solo para todo lo que es Baja California Norte. Y los soldados lo que hacen es, pues no me pagan mi sueldo, entonces yo me apropio de los bienes y terminan convirtiéndose en rancheros. En rancheros propietarios. De militares a rancheros. Sí, pero digamos, hay un caso, el que yo tengo más estudiado, de José Luciano Espinosa. Él llega en 1836 como encargado de la misión Santo Domingo. O sea, es un soldado encargado porque hay que cuidar los bienes, pero es encargado. En 1840 él ya dice que es dueño y que él ya pagó la propiedad, ¿no? 60 pesos oro, ¿no? Entonces tú ves cómo se crean en rancheros. No llegan rancheros al norte, sino los soldados por las circunstancias se convierten en rancheros. Muy bien. ¿Sí? Y eso es muy interesante porque toda la sociedad del 19 que sobrevive en el norte, en realidad lo hace gracias a lo que se acumuló con los dominicos en los bienes misionales. No roturan más tierras, aprovechan los huertos misionales, se apropian del ganado misional. Caray. Eso es lo que eran muy ricas en ese momento, ¿no? Les ayudaba a mantenerse. Les ayudaba a mantenerse, pero eso permitió a la sociedad mestiza, ranchera del 19 a sobrevivir, que era poquitas, porque no hay migraciones hasta 1870. Entonces también hay baja densidad demográfica. Los dominicos finales del 18 y principios del 19 lograron acumular ganado y tierras para sembrar y eso se lo apropian los soldados y se convierten en rancheros. Para mediados del 19 ya solamente hay rancheros, ¿no? Caray. Pero no hay más ranchos, son las mismas misiones que se reconvierten en ranchos. ¿Sí? Entonces es muy interesante porque es el mismo coto de colonización, pero reutilizado por otras circunstancias.
Bajo otra identidad totalmente distinta, bajo ¿no? otra identidad y frente a la invasión de Walker, entonces les dicen, ¿y ustedes quiénes son? Claro. ¿No? Y dicen, nosotros somos frontereños. Frontereños. Y nace el concepto de frontereño desde ellos, cuando le reclaman al gobierno de Estados Unidos. Mandan una reclamación a Washington, los frontereños, no el gobierno mexicano, los frontereños. Y ahí está en Washington, en los Con la archivos invasión de nacionales, Walker. sí, reclamándole al gobierno Americano. estadounidense que debía de pagar el daño provocado por Walker. ¿Sí? Mira. Y son los ciudadanos. Por eso te Oh. digo, el norte, el desierto, la lejanía, todo eso generó ciudadanos, generó personas que reclamaban sus derechos. Claro. Y esos efectos de las epidemias que en la parte sur de la península se ha comentado mucho que los indígenas indios se desaparecieron al llegar los españoles, pues prácticamente casi murieron todos, ¿no? También se habla mucho del efecto de los indígenas indios con la desaparición de las misiones, pero era un tanto también que el indio se iba a refugiar a lugares Sí. menos, los más inhóspitos para no estar con ese rigor que lo tenía la misión, ¿no? En realidad, lo que llegué a mostrar desde la tesis de maestría en el 94 y luego recientemente con un pequeño libro que se llama Población y Nomadismo, es que los indígenas, por lo menos del norte, adaptaron la misión como una base estacional. Iban y venían. Iban y venían. Los misioneros dominicos nunca pudieron, y eso lo demostré en otro capítulo que acabo de publicar, en el homenaje a Nacho del Río en la UNAM. Ahí presenté, me dio mucho gusto reafirmar una de las hipótesis de Nacho del Río, de Ignacio del Río, yo de igualado con Nacho, del maestro Ignacio del Río, es que los dominicos no tenían la capacidad más que para alimentar a 1/3 de su población. Okay. Entonces lo que hacían es, tienes 1/3, 2/3 se van al monte. Ah, Llega 1/3, este tercio se va al monte. Y entonces están en circulación. cíclico. Y eso es una estrategia que hacen los dominicos y que empata con la cultura nómada de los propios grupos indígenas. Entonces cuando los dominicos se van o desaparecen del radar, los soldados se acaparan las propiedades, expulsan a los indígenas. No los exterminan, los expulsan. Okay. Y entonces desaparecen del radar de los informes gubernamentales los indígenas, pero los indígenas por eso están en Baja California Norte, porque se refugian, bueno, no, regresan a sus áreas de refugio, sobre todo las serranas y las costas, que les permitía obtener alimentos, ¿no? Y que no se habían perdido con las misiones dominicas. Entonces, por eso hay una sobrevivencia más significativa en el norte que en el sur. En el sur, lo que yo creo que existió es una resignificación cultural. No hubo tanto mestizaje, pero ya Mates lo había señalado con los marineros en el presidio de Loreto, que a algunos indígenas les convenía dejar de ser indígenas porque entonces podían ser contratados como marineros en las barcazas de los jesuitas. Uh-huh. Y con franciscanos y dominicos esto tiene un boom, ¿no? Y entonces lo que hacen es dejar de decirse indígenas. Ah, muy bien. Pero no es que desaparezcan, no es que se mezclen, simplemente la clasificación permitirá. Ahora, la autoridad decide hacerse de la vista gorda, porque claramente en un mundo tan pequeño, claramente sabían quién era indígena y quién no era indio, entonces, pero necesitaban marineros. Generalmente muy pocos venían de la contracosta porque los sueldos, las prestaciones, las condiciones no eran tan atractivas. Pero para un indio de ahí en la península, ya colonizado, evangelizado, sí era una oportunidad inscribirse como marinero en las barcazas. Claro. Y eso le daba un sueldo, le daba un soporte a su familia, porque cuando salían de viaje, pues el presidio asumía los costos de la familia.
Entonces, y lo único que necesitaban hacer es, yo no soy indígena, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso que hay un grupo de personas de los grupos originales que se le borró, pero no necesariamente desapareció. Ahora, las epidemias no podemos negar que es un factor muy importante, sobre todo en principios del 18, pero para el 19 esto ya había generado inmunidad en muchos de los grupos peninsulares y de la Alta California. La última gran epidemia que causó estragos fue la de 1780 de viruela. 1780. Sí, las demás tienen poco efecto en la población local. Pero todavía se dieron más epidemias, tengo entendido, por ejemplo en la zona sur, Todos Santos, San José. Sí, son muy localizables. Algo que es una hipótesis que quiero desarrollar en algún momento es que el mar es un escudo epidemiológico. ¿Te parece? Sí, es una cuarentena obligada. Sí, sí. ¿Por qué? Porque seguí la epidemia de 1780 desde el centro de Guadalajara, del Obispado de Guadalajara, y va muy lenta. Entre más va al norte, se va alentando. Pero cuando llegó a Álamos, al norte de Sinaloa, estaba Rivera y Moncada reuniendo personas para hacer una gran expedición a la Alta California con pobladores y ganado. A los pobladores los manda por la costa para que crucen a Loreto y luego los lleven en barco a San Luis Gonzaga y los suban a pie a la Alta California. Y ya reconstruí cómo fueron infectando pues fueron agarrando. Ellos. Y lo otro es que todo el gran ganado que reunió en Sinaloa, él se lo llevó por tierra, por Sonora, y acampó en 1781 en Gila Bend, y ahí estaba esperando una oportunidad de cruzar el Colorado con todo ese gran ganado cuando lo atacan los Yumas y Quechán y hacen la gran matanza de 1781. Y la hipótesis es, porque hay evidencias de que hay viruela en 1781-82 en Gila Bend, en esa zona, y llegan y atacan un gran conjunto de indígenas, se roban el ganado, se roban mujeres, se roban ropa, y se contaminan. Y se van hacia lo que es ahora Arizona. Como ahí no tenemos autoridades coloniales que reporten, mi hipótesis es que dispersaron la epidemia de viruela por todo lo que hoy es Arizona, porque hacia mediados del 18, del 19, tú ya ves poca población en esa área indígena. Se exterminaron prácticamente. Entonces, la gran expedición de Rivera y Moncada creó las condiciones y los mecanismos para que la viruela fuera de manera muy veloz y muy agresiva hacia el noroeste. Claro. ¿Y la gente que brincó para la península por Loreto? Llegaron enfermos a Loreto, contaminaron el Loreto, pero la instrucción era que siguieran. Entonces los volvieron a embarcar y salieron a San Luis Gonzaga y luego los desembarcaron y caminaron San Fernando de Licatá, el Rosario, Santo Domingo, y terminan en lo que hoy son Los Ángeles. Y ahí generaron un brote de epidemia muy importante. Después no hay estas grandes expediciones. Sí, se calmó un poco, por eso comentas que hubo un relax después del 19. Sí, porque entonces el mar pues genera una protección, un escudo. Sí te pueden llegar alguna enfermedad a Todos Santos, porque algún enfermo en uno de los barcos, pero ya no hay grandes expediciones colonizadoras. Sí, claro. Que son las que podrían mover grandes epidemias, ¿no? Entonces yo digo que esa circunstancia amortizó bastante las epidemias, ¿no? Muy bien. Interesante, Mario. ¿Cómo se exploró a partir del fenómeno de poblamiento las identidades colectivas desarrolladas por los indios de la región, misioneros franciscanos, dominicos y soldados misionales? Por ejemplo, señalas que
uno de los documentos muy consultados fueron los libros de matrimonios misionales. En la boda, por ejemplo, de María Luisa y Agapito se menciona que el papá era capitán, ¿verdad? Y los testigos también eran, uno de ellos capitán. Entonces, ¿cómo reconstruir las identidades? Ahí hay dos factores. La sociedad, por lo menos la que yo conozco del norte, se fue estructurando, fueron estableciéndose grupos sociales. No quiero hablar de clases sociales porque estaba muy en ciernes todo esto, pero sí se fue haciendo una sociedad estructurada, estratificada, ¿no? Muy levemente, o sea, la diferencia entre un indio y un soldado raso, pues no había muchas diferencias, ¿no? Tomando en cuenta que casi todos los soldados rasos son mestizos, hijos de mestizos o de mulatos, ¿no? Que ese es otro fenómeno interesante. Pero sí se va haciendo una estratificación, y lo otro es que también hay aspiraciones sociales, ¿no? En San Fernando Belicatán me encontré una constante que me llamó mucho la atención, que José Gabriel de Arce trata de ser siempre padrino y pone a su esposa, la primera y la segunda, como madrinas. Y pide, parece ser que pide el trato de don y de doña, y que se ponga así, Doña. Don José Gabriel de Arce, sargento de la Real Compañía, de tal, originario, español originario del Triunfo. Uno ve todas las partidas y dice, esto es como, ¿no? Que hay una insistencia. Mucho ego, ¿no? Mucho ego. Pero luego uno ve que los hijos también participan y también les dan ese trato. Entonces, como que hay una aspiración de ciertos de diferenciarse como aspiración social, ¿no? Y eso genera identidades. Claro. ¿No? Por eso en 1850, cuando los rancheros son atacados por Walker y los son despojados de sus pocas posesiones, reclaman, y cuando reclaman les dicen, ¿y ustedes quiénes son? Entonces ellos no dicen, somos mexicanos de tal región, no, dicen, somos los frontereños que fuimos agraviados. Claro. ¿Sí? Y ahí nace el concepto, que probablemente circulaba en la época. Entonces, uno puede ver cómo se construyen estas identidades que tienen que ver con esta solidaridad. En el desierto, uno no, si no es solidario, no sobrevive. Claro. Entonces, hace poco me decía Mar Alfaro, me preguntaba, bueno, ¿por qué hay de una nacionalidad y otra? Le digo, en el desierto, tú no te puedes dar el gusto, en el 18 y el 19, tú no te puedes dar el privilegio de discriminar al otro porque probablemente es el único que te puede ayudar en un caso de emergencia. Claro. En el desierto, la sobrevivencia es lo primero. Luego vienen los prejuicios, claro. ¿no? Pero interesante porque finalmente en estas tierras agrestes, estériles, de inútiles peñascos, como lo decía el padre Beger, finalmente es donde están enterrados los difuntos, ¿no? Nuestros difuntos, nuestros antepasados, ¿no? Sí, como le digo a mis estudiantes, algo que deben de entender es que en historia lo que debemos ver es a individuos tratando de sobrevivir, tratando de vivir lo mejor posible y de proteger a su familia. Claro. Eso es lo que hemos hecho los seres humanos desde que tenemos conciencia como grupo social, ¿no? Entonces, no veamos villanos, héroes, no, son individuos que están en una situación que a veces es extrema y su prioridad es protegerse y proteger a los suyos. Claro. ¿No? Los soldados, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues apropiarse de los bienes misionales. No hay otra. Y no es corrupción, no es... Es supervivencia. Es supervivencia, ¿no? Los indígenas les decían, no me mates el ganado. Tengo que comer. Tengo que comer, y además la proteína es uno de los principales problemas en el desierto, claro. La proteína animal. Entonces, si yo veo una vaca pastando, además no tengo que corretearla como a un venado, ¿no? O a un cimarrón, o un borrego cimarrón, pues veo una vaca o un caballo y lo mato, ¿no? Es donde uno tiene que entender que había dos culturas que estaban viendo el mundo de manera diferente.
Entonces yo les digo a mis estudiantes, entiendan que la sobrevivencia en el desierto es la prioridad. Claro. Entonces soy de un pueblo originario. Me dicen que en la misión te dan alimento, ¿no? Pero que te tienes que sentar y escuchar a un señor Qué vestido de mujer, ¿no? Y entonces, pues el hábito, pues, ¿no? Para ellos sería una falda. Entonces, es lo que hacen. Llegan, lo sientan, les echan un sermón, les dan su pozole, que no tenía carne, Sí. que era pozole nada más, pero conseguir esa capacidad energética que te da un pozole, aunque sea sin carne, comparado con recolectar durante todo un día un puñado Sí. de semillas en el desierto, Yeah. pues yo diría, pues me he hecho un discurso que no voy a entender porque no hablo su idioma. Claro. Y entonces hay un pasaje que me gusta mucho en el Rosario, que llega Vicente de Mora y están explorando el lugar para fundar una misión. Le llegan unos indígenas como diciendo, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? Entonces les comparte de la comida de ellos y les da unos granos de maíz, ¿no? Al día siguiente llegaron el doble, Ok. ¿no? Y entonces, pues les dan de comer y entonces Vicente Mora aprovecha y les da un sermón. Entonces, luego que hacen el sermón, se para uno de ellos y habla, ¿no? Y entonces les digo a mis estudiantes, vean, o sea, ahí está el pasaje de Vicente de Mora que dice, y Vicente Mora obviamente no dice qué dijo, porque no había comunicación. Pero entonces el grupo indígena entendió que el protocolo era que después de la comida alguien hablaba, ¿no? Claro. Y entonces es lo que hacen. Interesante. Nunca hubo comunicación porque ni ellos entendieron lo que les Sí. dijo Vicente de Mora, ni Vicente de Mora y los soldados entendieron lo que dijeron los indígenas. Claro. Pero hay adaptación porque hay mecanismos de Claro. sobrevivencia. Excelente. Muy interesante, muchas gracias. Creo que esta publicación, los que nos escuchan y nos están viendo, la pueden adquirir. El libro se llama Indios, Soldados y Rancheros, de Mario Magaña Macía. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias Buen por día. todo.